Comentarios de Zohar para Shat Vaera. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar estos comentarios. Cuando empezamos a estudiar la segunda parasha del libro de Éxodo o de Shemot, empezamos a ver los siguientes temas. Primero, que en esta parasha realmente es cuando comienza el fenómeno del Éxodo. Segundo tema, Moshe se presenta ante el faraón para que deje libre a su pueblo. Tercer tema, ante el pedido de Moshe, faraón endurece su corazón. Eso es como el centro de lo que vamos a estudiar en este audio. En la parasha pasada, en Shemot, Hashem ordena a Moshe ir con el faraón y ordenarle liberar al pueblo. Entonces Moshe va, después de un proceso que es un poco curioso dentro de la Torah y la Kabbalah, donde Moshe pareciese que se opone al pedido de Hashem y siempre pone un pero. Él no se siente calificado. En cierta forma lo que nos quiere dejar saber es eso, que él internamente dice, yo que voy a enfrentarme a Faraón. No tengo la capacidad, no tengo la fuerza en mi palabra. Incluso a nivel de Zohar se dice que Moshe era tartamudo y que no tenía como esa elocuencia para darse a entender, pero aún así fue el elegido de Hashem. Y a pesar de todo, tenía que ir a hablar con el faraón. Pues evidentemente, cuando Moshe se entrevista con el faraón, este faraón no está para nada impresionado con el Dios de Moshe. Primero, porque no lo conoce. El Dios que Moshe le relata, le presenta, no aparece dentro de los registros de Egipto. Y se supone que en Egipto están todos los niveles espirituales de la idolatría y de la negatividad. Por ende, en Egipto estaban todos los nombres de todos los dioses, menos el Dios que le relataba Moshe. Y lejos de sorprenderse con Moisés, con Moshe, en lugar de liberar al pueblo, lo esclaviza mucho más. Se parece mucho a nuestros tiempos, donde la gente pide libertad, donde la gente protesta, y en lugar de obtener libertad, obtienen más esclavitud. Solo quería hacer ese comentario suelto como para que empezar a entender un poco la mecánica celeste aplicada en la tierra. Hashem decide mostrarle al faraón quién es, pero antes debe mostrarle a Moshe quién es él. Aquí nos empiezan a relatar las famosas plagas de Egipto, las plagas que azotaron al país de Egipto. En esta porción aparecen 7 de las 10 plagas. Hay que saber, yo quisiera recomendarles por un buscador de imágenes de internet cualquiera, que busquen árbol de la vida Kabbalah y ahí van a ver el esquema de la gráfica del árbol de la vida, donde está Keter, Jokma, Binah, Geser, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yetzot y Malhut. ¿Ok? Hay que entender que estas plagas representan cada uno a una de las 10 sefirot del árbol de la vida. Y hay que saber que las llamadas 10 plagas fueron 10 golpes de energía directos a la tierra. Cada golpe de cada sefirá del árbol de la vida. El proceso de liberación no fue solamente del pueblo hebreo como tal, sino la liberación fue un aspecto espiritual planetario. Y la figura de Faraón era un ser muy poderoso. Y no de cualquier manera él iba a ser destronado. No estamos hablando de un presidente de los de ahora que con una revuelta general puede ser derrocado. Estamos hablando de un ser que tiene un poder espiritual y tiene un ángel poderosísimo detrás y que es capaz de controlar también la realidad, como lo es el faraón. Entonces él necesitaba de estos golpes energéticos directos para poder perder su fuerza.
En esta parashá aparecen 7 de estos 10 golpes. Los primeros 7 golpes de energía fueron desde la Sefirá de Malhut hasta la Sefirá de Geset. Y los últimos 3 golpes o las últimas 3 plagas fueron desde Binaj hasta Keter. Ahora, aquí empezamos a entender un poco el concepto de libertad y esclavitud. Digamos que a nivel de Zohar hay historias grandiosas, hay secretos muy poderosos detrás de las 10 plagas, que incluso dicen los sabios de la Kabbalah que representan 10 golpes que derrotaron a 10 espíritus, que eran los 10 guardianes de Egipto. Pero eso lo veremos después o en otra ocasión, o en la próxima parashá. Hacer un recuento de quiénes y cuáles son estas 10 grandes entidades que eran las aliadas de Faraón. Vamos a empezar a entender es aquí el concepto de la libertad en la parashá, porque la libertad de Egipto está conectando mucho con lo que nos pasa a nosotros en la vida. Cuando uno es esclavo de algo, es esclavo no en un nivel, es esclavo en todos los niveles. Quiere decir que cuando una persona tiene un nivel de esclavitud en su vida, y estamos hablando de la vida actual, hay un pedacito de esa esclavitud en Malhut, un poquito de esa esclavitud en Yesod, un poquito de esa esclavitud en Hod, en Net, etcétera, etcétera. Todas las Sefirot hay un rastro de eso que a cada persona la esclaviza. Si la persona deja un poquito de esclavitud en alguna Sefirot, genera toda una nueva esclavitud. O sea que cuando una persona en su vida está en un proceso de liberarse, de salir a la luz, de dejar algún mal rasgo de carácter, cuando una persona está buscando la felicidad, cuando una persona está buscando fuerza espiritual, tiene que erradicar la negatividad y la esclavitud totalmente de su vida, porque con que deje una pequeña semilla en algún lugar, de esa semilla vuelve y crece la esclavitud completamente, como un nuevo árbol. Las personas que tengan la posibilidad de entrar a su tienda de aplicaciones, hay una aplicación que se llama Unity Zohar. Esta aplicación es muy buena. Pueden escanear el Zohar completo, lo pueden escuchar en hebreo. Escanear el Zohar es muy bueno. Tiene unas propiedades espirituales geniales para según cada parashá, para poder refinar el espíritu. Entonces, la persona que pueda conseguirse esta aplicación de Zohar o tenga un Zohar en casa y pueda escanear la parashá Baera, con esta parashá puede empezar a salir de algún tipo de esclavitud personal. O sea, cuando una persona tiene un vicio, cuando una persona tiene algún comportamiento repetitivo que es negativo, cuando una persona tiene un defecto y se le escapa de sus propias manos liberarse, cuando una persona se siente esclava de su trabajo, cuando una persona se siente esclava del sistema, todo esto lo empieza a curar escaneando, no necesita saber hebreo. O sea, cada uno debe saber, su alma ya sabe el hebreo. El hebreo es el lenguaje más cercano al lenguaje celestial. Entonces, con que solamente lo escanee con sus ojos, ya su alma capta la información y empieza a generar el cambio. Esta parasha es para liberarse de la esclavitud. Ya habíamos dicho algo sobre las 10 plagas. Ahora, las 10 plagas son 10 antídotos para curar el poder que tiene el cuerpo sobre el alma. Aquí ya vamos a empezar a entender más hacia la vida qué es el faraón, qué es Moshe, qué es el pueblo, porque pues si no traducimos eso a la vida diaria, pues nos quedamos viendo películas como en Semana Santa, de un poco de viejitos allá en el desierto, en chancletas y con cara de asustados. La idea es traer esas historias, decodificarlas y pasarlas a la vida diaria. Para poder entender esto, yo quiero que hagamos un ejercicio y es que nos imaginemos lo siguiente. Imaginémonos que Egipto es el cuerpo. Listo. Imaginémonos que el pueblo que se está liberando de Egipto es el alma.
el alma tratando de liberarse del cuerpo. Y que el faraón representa la sefirá de Da'at, que es una sefirá oculta. Más adelante veremos de qué se trata esto, pero es un pequeño ejercicio de traducción para poder darme a entender. Egipto es el cuerpo, el faraón es Da'at y el pueblo es el alma. Bien. Antes de que Moshe llegara con el nombre de Hashem, Yud, He, Bab, He, esto lo vimos en la parasha pasada, que este nombre no existía públicamente para el pueblo, sino que era un nombre oculto. Antes de que Moshe llegara con este nombre, el pueblo le clamaba al Eterno únicamente por misericordia, con lo cual las cosas en vez de mejorar empeoraban. Muchas veces pasa eso, que el problema no es clamar misericordia de un escenario que nosotros mismos pedimos encarnar en este escenario para poder corregir. O sea, yo no le puedo decir al Eterno ni quejarme por lo que estoy viviendo, dado que yo mismo lo pedí antes de nacer. Y eso ya lo vimos en la parasha pasada, los misterios de la entrada del alma a la vida. Y bueno, la persona que lo quiera repasar, el audio está ahí. Aquí de lo que se trata no es tanto de conectar con aspecto de misericordia, sino de entrar directamente a Matrix y hackear la Matrix, reprogramar la realidad. De eso se trataba Moshe, de eso se trataba la libertad del pueblo egipcio, de crear un nuevo túnel de realidad. ¿Qué nos dice el Midrash? El Midrash dice que los magos, quiero que recuerden una escena, esta escena todo el mundo la conoce porque todo el mundo lo ha visto en películas de Semana Santa. Cuando llega Moisés al salón del faraón con una vara y que la vara la tira al suelo y se convierte en serpiente y que vuelve y la toma en su mano y se convierte en vara y que luego el faraón como que no queda impresionado y llama a otros magos de su corte y los magos también pueden hacer exactamente el mismo truco. Ahora, eso el Midrash lo decodifica. Dice el Midrash que los magos que llamó Faraón para confrontar a Moshe realmente eran niños. O sea, Moshe adulto y unos niños egipcios haciendo lo mismo que hacía, los mismos trucos que hacía Moshe. El faraón lo hizo con un sentido directo para demostrarle que cualquier niño hacía los mismos prodigios que supuestamente su Dios, el nuevo Dios, hacía. Con lo que no solo no los libra, sino que los esclaviza más. Estamos hablando mucho del término esclavitud, pero realmente, ¿qué viene a ser un esclavo? Típicamente un esclavo es una persona que no puede cambiar su vida, que está sometido a unas leyes, a unas rutinas, a, a no poder modificarlas. Y sobre todo y más importante, un esclavo típicamente es una persona inconforme con su escenario de vida. O sea, si una persona de entrada está inconforme con la vida que tiene, de entrada ya tiene alma de esclavo o tiene mentalidad de esclavo. No tiene mentalidad de rey, porque realmente si vemos cómo piensa un rey, a un rey no le importa lo que siente un esclavo. O sea, al rey lo que le importa es que la pirámide aparezca construida o que las plantaciones den trigo, que las arcas de su reino estén llenas de oro. Pero el rey realmente no le importa si el esclavo está triste, está feliz, está inconforme, etcétera, etcétera. Pero hay algo que un rey sí nota. Un rey sí nota cuando un esclavo trata de ser libre. Y eso es lo que a un rey no le gusta. Cuando un rey nota que un esclavo quiere ser libre, necesariamente lo debe oprimir, dado que hay un riesgo de perderlo. Habíamos hablado que Egipto es el cuerpo. Pues bueno, eso es lo que nos está relatando la parasha. Es lo mismo que hace un rey con su pueblo, es lo mismo que hace el cuerpo con nosotros. ¿Qué pasa? Muchas veces, y sobre todo muchas personas antes de que empiece un año, el 31 de diciembre, hacen un montón de promesas. Que van a bajar de peso, que van a comer más sano, que van a hacer deporte, que van a mejorar su vida, que van a dejar de fumar, etcétera, etcétera. Pero inmediatamente una persona hace este tipo de compromisos, el cuerpo reacciona en contra. Nosotros tenemos que tener conciencia de eso.
En el momento en que uno piensa en hacer dieta, es cuando más le dan antojos de cosas que no debe comer. Cuando una persona dice no voy a fumar más, es cuando más le da ansiedad por fumar y le regalan cigarrillos, etcétera, etcétera. El cuerpo siempre va a buscar el mecanismo para que el alma no sea libre, para que siga siendo esclava del impulso material. En el momento en que decides que vas a cambiar algo, aparecen todos los obstáculos para no poder hacerlo. Por eso es que la mayoría de la gente simplemente no deja la dieta a la mitad, o deja de comer cosas indebidas 1 o 2 semanas y vuelve a las mismas, o por ejemplo, decide no enojarse y digamos que somos generosos por un mes, deja de enojarse y al mes y un día vuelve y se enoja, etcétera, etcétera. El sistema de la esclavitud es ese. El sistema de la esclavitud es impedir que las personas se liberen de aquello que las esclaviza, sobre todo si se trata de cambiar un deseo. Lo que el cuerpo muchas veces nos quiere demostrar es quién manda. Muchas veces uno decide, no, esta vez sí voy a madrugar a hacer deporte. Y es cuando más sueño uno le da, es cuando más uno se aferra a las cobijas, al colchón, y empieza, no, mañana sí empiezo a madrugar a hacer deporte. Y por eso nos convertimos en los hombres y las mujeres del mañana, porque todo lo dejamos para mañana. Retomemos el inicio de la parasha. Hashem le habla a Moshe y le dice, yo soy Yud He Vav He. Y le dice, y fui conocido para tus padres como Vaidaber Elohim el Moshe Bayomer. Yo quiero leerles la primera aliyá de esta parasha. Dice, Vaidaber Elohim el Moshe Bayomer Elab Ani Adonai Vayera el Abraham el Yitzhak Bel Jacob Bel Shaddai Ushmi Adonai lo Nodati Lachem. En español dice lo siguiente. Y habló el Todopoderoso a Moshe y le dijo a él, yo soy Hashem, y me presenté a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, y mi nombre Adonai no lo hice saber a ellos. Listo. Se les presentó como El Shaddai, y solamente se reveló a Moshe como Adonai. Se puede decir, dentro de la tradición cabalística, el nombre Shaddai es muy poderoso, es un nombre protector. Donde nosotros los cabalistas vemos el nombre Shaddai. Hay dos referencias directas. La primera, las personas que colocan la mezuzá en la puerta de entrada de sus casas. El rollito de la mezuzá tiene escritas las letras Shin, Dalet, Yud, que son las iniciales hace referencia a Shaddai, el nombre sagrado Shin, Dalet, Yud. Y segundo, también en el Salmo 91. Una forma de activar el Salmo 91 es a través de la palabra Shaddai. ¿Por qué? Porque este nombre de Hashem es el nombre que protege al pueblo de cualquier peligro. Y el Salmo 91, particularmente, descifrando sus secretos cabalísticos, el Salmo 91 detiene la influencia de 11 tipos diferentes de espíritus negativos. Shin Dalit Yud significa Shomer Daltot Israel, lo cual quiere decir en español, el que protege las puertas de Israel. Por eso es que se coloca mezuzá en una puerta. Toda casa que tenga una mezuzá está protegida por este nombre de Dios. Volvamos al tema. Luego de la revelación de Hashem a Moshe, le pide ir con Faraón a liberar a su pueblo. Ya sabemos, el Faraón se niega. Y luego viene una serie de plagas a azotar a Egipto, pero el Faraón no sintió ninguna de estas plagas, excepto la 10ª plaga. La 10ª plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, esa fue la única que el Faraón sintió y le dolió. Como las otras plagas le dolieron a su pueblo, él no la sintió y prácticamente se puede decir que ni le importó. El Faraón nunca sintió el dolor de su pueblo. Lo que el Faraón representa, en este caso, ya lo dije al comienzo, es nuestro Da'at.
Da'at es una sefira oculta, que significa conocimiento. No aparece directamente en el árbol de las 10 sefirot. Vendría a ser la 11ª sefirot, pero aparece oculta. El Zohar, ya sabemos que el faraón representa a Da'at. Ahora, Moshe, Moisés, dice el Zohar que provenía también del supremo Da'at. Aquí tenemos otra analogía. Así como Jacob tuvo un gemelo llamado Esab, así como Caín tuvo un hermano llamado Abel, Moshe también tenía un hermano espiritual llamado Faraón. Eran seres de una estatura espiritual muy similar, Moshe y Faraón. Y tanto es así que las personas que han visto nuevamente las películas de Semana Santa habrán notado que tanto Moisés como el Faraón se criaron juntos, se criaron como hermanos. Y ya después, pues, su destino espiritual los va separando sus caminos. Pero crecieron aprendiendo lo mismo, crecieron como hermanos. Es muy curioso, por ejemplo, que la corona del faraón en su frente tenga una serpiente. Ya ustedes saben que es la serpiente. Pero al contrario, Moshe, en lugar de tener en su cabeza una serpiente, tiene un cubito de color negro, que son los famosos tefilín. Cuando ustedes vean a los judíos rezando con unos cubos negros en el brazo y en la cabeza, esos son los tefilín. Pero después en otra ocasión hablaremos de los tefilín, no es el tema de ahora. Solo quería como hacerles notar que Faraón y Moshe son opuestos e iguales espiritualmente. Ahora, en nuestra vida, nuestro faraón, ese Da'at que esclaviza nuestro cuerpo, no le importa para nada el dolor que atravesamos. Por eso es que existen los vicios. Por eso es que hay personas que aunque saben que cierto hábito le hace daño a su salud, igual lo siguen haciendo. Al cuerpo no le importa lo que el alma le pase. El cuerpo está esclavizando al alma, 100%. Entonces, después la gente está llorando en los servicios de salud porque no les dan medicamentos costosos, pero para sus enfermedades, pero pues la realidad es que esas enfermedades primero y principal son responsabilidad de la persona que las adquirió por malos hábitos de vida. El cuerpo nos hace cometer los mismos errores 100 veces y más para llevarse nuestra energía a los mundos del caos. ¿Cuál es la fórmula del faraón en nuestra vida? La fórmula del faraón en nuestra vida es que busquemos placer, que busquemos momentos de placer para robarnos energía, para los mundos del caos. Y que cada vez que cometamos un error, caigamos más profundo al pozo, más esclavitud. El faraón tenía algo muy curioso. Bueno, antes de seguir con la historia del faraón, démonos cuenta que vivimos en una sociedad que lo que hace es buscar el placer, buscar la comodidad, buscar la felicidad. O sea, todos esos tipos de estímulos que adormecen al alma. O sea, la verdadera esclavitud no es la esclavitud de unos políticos, no es la esclavitud de un sistema. La verdadera esclavitud es que nos tienen esclavizados a los impulsos sensoriales del placer, a estar buscando placer, a estar repitiendo cosas que nos den placer. Y de eso también se alimenta mucho la publicidad, la mercadotecnia, de buscar que la persona se haga adicta. Hay casos de adicción a las gaseosas, de adicción al cigarrillo, de adicción a las drogas, de adicción a la parte de la sexualidad. Son temas que están pasando y que si de pronto muchas personas se van a dar cuenta poco a poco y a su ritmo que a la hora de la verdad de lo único que son esclavas son de sí mismos. O sea, la esclavitud no está afuera. La esclavitud es algo que la afuera a uno le plantea, pero es algo que se lleva por dentro.
Uno mismo es el que uno mismo es el carcelero y la cárcel y el prisionero. Continuemos. Hemos hablado que Hashem a través de Moshe mandaba las plagas a Egipto. Y el faraón veía las plagas. Y bueno, eh, había momentos donde el faraón flaqueaba y como que ablandaba su corazón y estaba a punto de dejar ir al pueblo libre. Pero cuando el faraón veía que terminaba una plaga, endurecía su corazón y regresaba a los hebreos a la esclavitud. Esto está en muchas partes de la Biblia, que el faraón, como que el faraón la veía grave y ablandaba su corazón un momentico. Pasaba la desgracia y otra vez el faraón endurecía el corazón. Pues bien, así es precisamente nuestra vida. Mientras tenemos caos, ahí sí rezamos, ahí sí nos portamos bien, ahí sí Diosito, ayúdame, sácame de esta, que yo te prometo, que yo no sé qué, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a respetar a mi pareja, ahora sí voy a respetar a mis padres, ahora sí voy a usar el dinero con sabiduría, bla, 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 bla. Pero apenas termina el caos, volvemos a lo de siempre, volvemos a nuestros viejos vicios, como se diría. En los momentos de dolor nos hacemos responsables y ahí sí nos hacemos los que vamos a cambiar. Pero pasa el dolor y el corazón se endurece otra vez. Hay muchas formas en las que la gente se comporta igual que el faraón y endurece su corazón. Por ejemplo, cuando voy a decir frases. Ah, pero si es que él también tuvo la culpa. Él también. Pero la persona ahí mismo soluciona el problema. No, pero si la culpa también fue tuya. La culpa también fue tuya, pero tú por qué no haces, pero tú por qué no sé qué, pero te tienes que avispar, etcétera, etcétera. O sea, trasladamos la culpa a los demás en lugar de tomar responsabilidad. Otra frase típica de endurecer el corazón. Ah, cuando él cambie, yo cambio. O cuando el país cambie, yo también voy a cambiar. Es que yo me robo el pasaje en Transmilenio porque los políticos también roban, y entonces yo también. Otra forma de endurecer el corazón. Cuando una persona eh, pide por algo, se le concede su petición y empieza a dudar si fue Hashem o fue casualidad. Y hay mucha gente que le pasa eso, que, que apenas ve que se le solucionan los problemas, empieza a pensar si no fue una casualidad de la vida, que de pronto no fue ninguna espiritualidad, ni fue Dios, ni nada, sino que no, así tenía que haber sucedido. Los seres humanos nos comportamos de esa manera tan ruin hasta que vuelve el palazo y volvemos a suplicar que pare el dolor. Somos expertos en pedirle a Dios que pare el dolor en nuestra vida, pero también somos expertos en volvernos a ganar otro palazo. Ahora, ¿cuándo viene la verdadera liberación? Ya está, hemos descrito un poco cómo es el proceso de la esclavitud, parte del cuerpo y parte de nuestra propia actitud de endurecer el corazón. La liberación empieza cuando entiendes que el nombre de Dios es Yud, He, Vav, He. Es decir, la liberación es crear una nueva realidad en la cual tú seas libre. No es tratar de liberarte de algo que en realidad no existe. A lo largo de esta serie de comentarios, yo siempre voy a colocar el ejemplo de Matrix y les voy a recomendar que vean Matrix, la 1. Porque Matrix, si algo nos mostró, es que todo es una ilusión. O sea que todo el tiempo estamos luchando contra algo que no existe. Y por eso cuando queremos luchar contra el cuerpo, luchamos contra algo que no funciona porque no existe. A veces hay gente que, sobre todo la gente que está metida en religiones, la gente que tiene pensamiento religioso, dice que hay que eliminar el mal, pero también el mal es una percepción. De hecho,
Han pasado por la especie humana, qué sé yo, unas 16 escuelas de filosofía y ninguna ha sabido diferenciar qué es el bien y qué es el mal. El mal siempre es, digamos, algo relativo a nuestro propio ego y a nuestra propia percepción del mundo. Entonces, lo que la gente debe cambiar en su vida es la percepción de la realidad. Cuando una persona cambia la percepción de la realidad, la Matrix desaparece. ¿Qué es crear una realidad nueva? Es entender que vivimos en una ilusión y que a lo mejor la nueva realidad que vamos a crear es una ilusión también, pero es una ilusión consciente. O sea, lo único que existe en el mundo es la percepción. Es posible que en otros comentarios más adelante intente poco a poco revelar algunos secretos más profundos sobre lo que es la percepción de la realidad. Por ahora solo les puedo decir que si ustedes hacen el siguiente ejercicio, pueda que algunos se sorprendan. Compren un arequipe o compren un queso y cómanlo. Se van a dar cuenta de que posiblemente ni ustedes existen y el queso tampoco existe, que es lo único que existe, la percepción de una sensación de sabor. Pero no hay objetivamente nada que me demuestre que hay algo afuera de mí o que el queso existe. O sea, lo que nosotros vemos afuera es solamente algo que organiza la mente a través de nuestra percepción y nuestros cinco sentidos. Es algo bastante complejo, pero poco a poco, con el pasar de los comentarios, lo iré como desglosando. Por ahora es entender que nosotros lo único que tenemos a la hora de la verdad son percepciones y que cuando vemos que no tenemos sino percepciones, posiblemente no hay ningún tipo de realidad objetiva fuera de nosotros, que nosotros podemos pensar incluso que estamos es en un simulador de la realidad, que es como si esto fuera en cierto punto un videojuego. Continúo. Ahora pasemos al árbol de la vida y pasemos a dos personajes que son importantísimos en este libro, que son Moshe y Aarón. Moshe representa la sefirá de Netzach, Aarón representa la sefirá de Hod. En Kabbalah se llama a esto los pies del árbol de la vida. O sea, ¿qué significa que sean los pies del árbol de la vida? Que son las únicas sefirot necesarias en el árbol de la vida. De hecho, la luz podría pasar desde Binah directamente hasta Netzat y hasta Hod sin necesidad de pasar por Geburah y Geset. Cuando nosotros tenemos una idea, la idea puede bajar de Binah sin necesidad de pasar por Geset y Geburah. ¿Pero qué es esto? Geset y Geburah son aquella discusión de dar y recibir. Entonces, cuando uno tiene una idea y empieza a pensar, ¿qué voy a recibir? ¿Qué voy a dar? ¿Qué me toca a mí? ¿Cómo voy yo ahí? Etcétera, etcétera. Esa es mi lucha interna entre Gesed y Geburah. Pero la luz espiritual puede incluso pasar directo sin necesidad de Gesed y de Geburah. Ahora, Netzach y Hod son la humildad y la perseverancia. La perseverancia representada por Moshe y la humildad representada por Aarón. Y son dos emociones, pero son las más refinadas de la manifestación de amor en el mundo. Es curioso porque muchas veces uno asocia el amor al sentimentalismo, a sentir. O sea, que el amor es sentir ternura, es sentir mariposas en el estómago, es sentir deseo por una persona. Pero aquí nos está diciendo la parashá que amor es una mezcla de humildad y de perseverancia y que nada tiene que ver con los conceptos eh, mundanos con los cuales la gente trata la emoción del amor. Paso a explicar.
Donde se nota más amor no es en el deseo. El deseo lo representa la sefira de Geburah. El deseo es solamente cuando a alguien le gusta una persona, por ejemplo, o cuando los deseos que la persona tiene tienen agenda oculta. Por ejemplo, hay personas que lo único que quieren es que se les resuelvan sus problemas, pero para sí mismos, o sea, gente que llega al camino espiritual únicamente buscando que se le arregle su propia vida y no le importa nada de los demás. Una pregunta de estos comentarios podría ser, ¿sabes cuáles de tus deseos son amor y no deseo de recibir del cuerpo? Deberían hacer una lista. Hagan una lista de las cosas que más quieren para este año y cuáles de esas son genuinamente deseos de amor y cuáles son deseos de recibir del cuerpo, cuáles son caprichos. Es posible que la mayoría sean solo caprichos. El cuerpo odia la perseverancia. El cuerpo odia tener que trabajar por algo. Y cuando hay Netzach, acuérdense que Netzach es perseverancia, hay una verdadera demostración de amor. Es decir, no es lo mismo tratar a una mujer, por ejemplo, en el caso de las relaciones sentimentales, sí, pongo el ejemplo, no es lo mismo tratar a la mujer en la conquista que tratarla 10 años después de estar casados. Cuando una pareja tiene detalles bonitos, lo que están demostrando es que tienen perseverancia en el amor, que no fue únicamente por un impulso o por un deseo egoísta. ¿Cuántas parejas, por ejemplo, cuando se conocieron eran, mejor dicho, Romeo y Julieta? Y ya pasado el tiempo, si se pudieran pegar, se pegaban, se pegarían. O son indiferencia total del uno con el otro, porque ahí ya no hubo perseverancia. Perseverancia es tratar a la pareja de la misma manera que la tratamos cuando la conocimos. Pero entonces ya hablamos un poquito de la perseverancia aplicada al amor. Ahora hablemos de la humildad. Si al cuerpo no le gusta la perseverancia, la humildad sí que menos. Al cuerpo lo que le gusta es el ego. Literalmente, eh, quien se lee juicioso la Torá, la Biblia, se da cuenta que Moshe y Aarón se tuvieron que aguantar aproximadamente 3 millones de personas quejándose por todo. Y era tanto que Dios cada ratico le proponía a Moisés, matemos este pueblo no me lo mamo más, no me lo mamo un día más, matemos este pueblo y hagamos un nuevo pueblo de ti, Moisés. Y Moisés, no, no, creador, saquémoslo adelante. Ah, que se quejan, ah, que por todo chillan. Así como nos pasa en la vida que uno encuentra gente que lo único que sabe hacer es chillar y quejarse. Y los que más se quejan son los que mejor están muchas veces. Es paradójico. Hay gente que uno la ve que lloran y lloran, pero tienen unas vidas que uno dice, pero bueno, ¿qué tanto se queja? Si lo tiene todo. Sí, no sé, a veces pareciera que el quejarse es un personaje o una fachada que utilizan para llamar a la lástima y a que siempre les den cosas. Pero bueno, léanse la Torah y verán, léanse la Torah, sobre todo el capítulo de Moisés, que no, que es lo que tal cual dice acá, que, que la paciencia que tuvo Moisés y Aarón con ese pueblo tan resabiado no tiene comparación. Si uno no tiene perseverancia en un trabajo, es porque tal vez no lo ama lo suficiente. Entonces aquí también está el tema, que hay gente que quiere casa, carro, beca, ser multimillonarios, pero muchas veces no son capaces ni de durar un año en un trabajo, o un mes o 2 meses. Se aburren, lo dejan, no tienen perseverancia, o inician un proyecto, una empresa. Y si la empresa inmediatamente no da montones de dinero, la botan, la dejan.
Hay gente que es experta en tener una idea cada año, un proyecto por año. Hay gente que no es capaz, por ejemplo, de escuchar una crítica. Entonces, si no eres capaz de escuchar una crítica en tu trabajo o en tu vida, tal vez te importe más tu opinión que la opinión de los demás. Hay personas que son así, hay personas que lo único que buscan es validadores de su propia opinión. Y el tema de las redes sociales ha disparado eso brutalmente. Hay gente que solamente quiere relacionarse solo con los que le den por su lado, los que piensen igual que él, los que sientan igual que él. Y el que piense diferente es el enemigo, es el que hay que bloquear, es el que hay que tratar mal en redes sociales. Pero si uno analiza los aspectos de perseverancia y humildad, y si uno trabaja juiciosamente con perseverancia y con humildad, tarde que temprano Hashem respalda lo que uno esté haciendo. Y si uno lo está haciendo para el bien de la gente. Pero de la misma manera podemos decir que si una persona no tiene lo que quiere es porque no lo quiere realmente. Una cosa es tener deseos y otra cosa es querer las cosas. Mucha gente quiere cambiar su vida, pero no está dispuesta a salir de su zona de confort. Mucha gente quiere progresar, pero no está dispuesta a empezar desde abajo. Incluso hay casos crónicos como personas que creen que se sienten o se definen a sí mismas como personas de cierto nivel social, como para hacer ciertos trabajos. O sea, ¿yo qué me voy a poner a trabajar en eso? ¿Qué tal que me vean? No, yo no nací para X o para Y. Hay gente que en eso demuestra unos niveles de arrogancia tremendos. Y después se quejan porque tienen una vida de carencias. No, no es que tengan una vida de carencias, es que la bendición no va a llegar como a uno le dé la gana. Es que la bendición la controla Hashem. Y la bendición llega es a través de pruebas. Y la mayoría de las pruebas tienen que ver con romper el ego, romper el cuerpo, esforzarse, madrugar, tener perseverancia, tener humildad. Hay gente que no quiere eso, hay gente que quiere es todo el tiempo que si le va bien, bien, y si le va mal, es la víctima. Y todo el mundo es víctima y se arman una telenovela en su cabeza. Continuemos. Los anteriores patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, podían ver a Hashem en todo, pero en todo del mundo físico, de lo externo, o sea, del mundo de la creación. En cambio, Moshe sí tuvo acceso a los secretos profundos de Hashem, por lo que pudo descargar la Torá. Quiero hablar en esos términos que son como más accesibles a nosotros. Download. Por eso la Torá te puede mostrar todo lo que se ve y todo lo que no se ve. La Torá hasta el día de hoy es un documento misterioso porque tiene tal cantidad de secretos, de formas de interpretación. Ha habido cierto tipo de experimentos científicos con la Torá que han demostrado incluso que la Torá está viva, que si uno habla con la Torá le responde. La Torá está diseñada para el mundo que se ve y el mundo que no se ve. Por eso también hay una Torá oral y una Torá escrita. Una Torá que es la física, la Biblia, la que todo el mundo conoce, y luego está también la Cábala, que es la Torá oculta. Y hay que estudiarlas ambas para poder entender de qué se trata todo. Lo que descubre Moshe es el para qué fue creado el universo, que es distinto a saber cómo fue creado el universo. Una cosa es saber cómo fue la creación y otra es saber para qué fue la creación. La pregunta que muchas veces uno se hizo de adolescente, yo para qué estoy aquí, a qué vine al mundo. Seguimos. La naturaleza del creador es dar. Pasamos la mayor parte del tiempo haciendo grandes esfuerzos para obtener pequeños momentos de placer. Por ejemplo, cocinamos por horas para comer por ahí en 15, 20 minutos. Bueno, hay gente que menos, que en 5 minutos ya desocupó el plato. Hay gente que trabaja un mes para recibir el dinero y gastarlo casi que todo de un golpe.
Hay gente que para tener su pareja la conquistó con mucha paciencia, con mucha perseverancia, le costó meses o años. ¿Y todo para qué? Para tener un momento de placer que dura apenas unos segundos. O sea, nuestro problema como humanos en un cuerpo es que odiamos dar y la vida está diseñada para dar todo el tiempo. Muchas veces uno piensa, ¿qué será una buena vida? Una buena vida es disfrutar el dar, o sea, si sabemos que la naturaleza en sí misma del universo es dar y sabemos que nosotros lo que más nos cuesta es dar y es verdad, queremos recibir todo el tiempo, queremos que nos den, pero dar no queremos. Si tenemos eso, claro, eh, lo que debemos buscar en un camino espiritual es aprender a disfrutar el dar. Si la batalla de nuestra vida se mide en lo físico, nuestro trabajo espiritual es poco. O sea, tenemos que siempre estarnos analizando, no estar como juzgando tanto a la gente, porque a veces dice uno, pero ¿por qué a mí me dan tan poquito? Pero ¿por qué a veces hay muchos de eso entre hermanos, ¿no? Pero ¿por qué a mi hermano es preferido y yo no? Pero ¿por qué le dan a él y a mí no? Pero ¿por qué a él lo ponen a lavarlo, a mí me ponen a lavarlos y a mi hermano no? ¿Por qué estoy dando más que fulano? Cuando uno tiene la conciencia en esa vibración de estarse quejando porque uno siente que da más que los demás, inmediatamente dejamos que la decisión del balance entre Gesed y Geburah la tome el cuerpo. Y eso es un error grave, permitir que el cuerpo tome decisiones por nosotros. El cuerpo es un ignorante decidiendo asuntos intelectuales. El cuerpo únicamente es sabio en asuntos emocionales y en asuntos materiales. Ahí me parece curioso porque muchas personas dicen que deciden su vida desde las emociones. Lo que están haciendo es dejar que el cuerpo piense y tome el control y nunca van a salir libres de la esclavitud. Muchas veces hay personas que típicamente están esclavizadas por el faraón, son personas que siempre están pensando, ¿estoy dando mucho o poco? ¿Esto que estoy viendo es justo o es injusto? ¿Me favorece o me desfavorece? ¿Se están aprovechando de mí? Cuando uno tiene esa conciencia, el cuerpo ahí va a entrar a decir, ¿te sientes cómodo? Si no te sientes cómodo, sal de ahí. Lo primero que el cuerpo va a querer, el cuerpo no va a querer escenarios de incomodidad. Por ejemplo, para muchas personas, escuchar estos comentarios puede ser sumamente incómodo y sumamente inaceptable. Lo que van a querer es no seguir escuchando y seguir escuchando lo que su cuerpo quiera, su propia zona de confort. Una persona que deja que su cuerpo tome el control hace que todo su entorno se convierta en enemigos. O sea, es la típica persona que culpa de todo a sus padres, culpa de todo a su pareja, culpa de todo a sus hermanos, culpa de todo a sus amigos. O sea, siente que todo el mundo se aprovecha de la persona. Lo único que esa persona está demostrando es que odia dar. Y cuando una persona está en ese círculo vicioso de odiar dar, aparece otra vez el faraón y la va a esclavizar más. En esto sí, con el tema de Kabbalah, o uno es o uno no es. O somos libres o somos esclavos. O estamos conectados al árbol de la vida o estamos desconectados del árbol de la vida. Pero no hay un más o menos. Así como tampoco hay un Dios a mi manera, como dice mucha gente. Que dice, no, es que yo creo en Dios, pero a mi modo. Y para ese tipo de personas todo lo justifican diciendo que Dios es amor. Y a la hora de la verdad esas personas no están haciendo absolutamente nada. Kabbalah no es evaluar la realidad desde lo físico.
Por eso Moisés supo el nombre completo de Hashem. Moisés fue al faraón a crear una nueva realidad, donde él era el fuerte y el faraón era el débil. O sea, que el alma era fuerte y que el cuerpo era débil. Cuando el faraón estaba esclavizando al pueblo, el cuerpo era el fuerte y el alma la débil. La clave de la inmortalidad es que el cuerpo se deje de autodestruir con el ego. Esto sí, digamos, ya cada persona lo que puede hacer, el trabajo que pueda desarrollar, el estudio que pueda absorber, pero sí es una realidad. Entre una persona más estudie Torah, más fortalece su alma y más libre se encuentra de la influencia del mundo exterior. Una persona que estudia Torah incluso encuentra soluciones milagrosas en su vida y en sus problemas. Una persona que estudia Torah balancea todos los aspectos de su vida consigo mismo y con los demás y empieza a tener una existencia mucho más fluida. Por el contrario, una persona que no estudia Torah se está estrellando con el mundo todo el tiempo y está viviendo un mundo de mentiras autoinducidas. De alguna manera, por eso no somos inmortales, que debería ser espiritualmente un estado natural. Nosotros estamos regidos por las leyes de la naturaleza. La naturaleza es envejecer, básicamente. Y no solo envejecer, justamente está pasando ahorita un fenómeno en China que encontraron una superbacteria que está matando a la gente y que hay un miedo real a una pandemia. Y que hoy en noticias dijeron que hay un área de 41 millones de personas que están en cuarentena. Uno se preguntaría, ¿por qué el mundo trata de destruir a los humanos? O sea, si es que nosotros lo pensamos, este mundo está haciendo todo lo posible por zafarse de los humanos, de una o de otra manera. Lo que el mundo nos está queriendo decir es que nos vea a nosotros los humanos como parásitos. Si el mundo viera en nosotros seres que agregamos valor al mundo, no tendría problema con nosotros. Nosotros tenemos también que pensar en eso. Es que es muy fácil decir cuidar el planeta y entrar en la campaña ecologista y todo este tema. Pero si cuidar el planeta parte de una base egoísta, de supervivencia no estamos haciendo nada, porque en realidad el planeta se cuida solo. Y lo único que estamos demostrando es que lo único que nos importa es nuestra propia supervivencia. Ahí, y digamos que yo pongo todos estos ejemplos, es para demostrar el punto de que dentro de nosotros hay muchos niveles de egoísmo y que nos cuesta aceptar cuán egoístas podemos ser las personas. Que hasta en las cosas aparentemente altruistas y aparentemente buenas, tenemos agenda oculta y manejamos un egoísmo bastante fuerte. Finalmente, si todo es una ilusión y se trata de crear tu propia realidad, no puedes dejar que el cuerpo decida. Hay gente que es muy, muy graciosa en el sentido en que dicen frases como, yo voy a ver cómo me siento y si me siento bien, yo sigo. Voy a ver cómo me siento y si me siento, yo voy y si me siento bien, voy. Ya perdió, ya le dejó la decisión al cuerpo, nunca se va a sentir bien. Si uno toma una decisión en su trabajo, con su pareja, en lo espiritual, si tú decides algo, sea como sea que te sientas, hazlo así no te guste. Eso es humildad y perseverancia. Esos son las cualidades de Moshe y Aarón. Esos son Netzach y Hod. La vida muchas veces no se trata de buenas intenciones, ni se trata de ser buenos ni de ser malos. Se trata de tener bien afincadas las cualidades necesarias para poder crear nuevos escenarios de realidad.
La misma Torá en unos capítulos de más adelante nos va a contar un episodio muy doloroso de los dos hijos de Aarón, el hermano de Moshe, Natat y Abiú, que ellos mueren, sus dos únicos hijos, y Aarón, ¿quién lo iba a culpar si él decidía estar de luto y llorar por sus hijos? Nadie lo culparía, se le murieron los hijos. Pero Aarón, en lugar de quedarse llorando por sus hijos, él sigue su trabajo espiritual común y corriente como si nada. Por eso se le llama Aarón a Cohen, a Aarón el sacerdote, porque él tuvo esa capacidad de que no le importó cómo se sintió. Lo que le importó es que si él se puso una meta, siguió adelante hasta cumplir la meta. En Israel es muy normal ver familias judías en pobreza y no por eso dejan de estudiar Torá, no por eso dejan de estudiar Talmud, no por eso, al contrario, se aferran más a Hashem, se aferran más a Dios. Y muchas veces nosotros, porque no nos llega el cheque, acabamos de rezar y ya queremos que llegue el cheque debajo de la puerta. Y si no llega el cheque, entonces ya perdemos el impulso para seguir rezando. Nos falta perseverancia y humildad. Humildad para entender la voluntad de Hashem y perseverancia en el sentido en que si yo tomo un camino, sigo con ese camino, me dé el agua donde me dé. Esa es la lección de los comentarios de la parashá de esta semana, Vedrat Hashem, que nos sirva a todos para tener entendimiento, para tener sabiduría, para tener humildad, aceptar comentarios de personas, aceptar cuando nos equivocamos, no buscar eso de que si no la pierdo la empato, nada, y tener perseverancia. Podemos tener todo el talento del mundo, pero talento sin perseverancia es igual a nada. Las personas que más han triunfado en la vida, más que tener talento, lo que han tenido es perseverancia. Hashem los bendiga con Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá y con mucho conocimiento, con mucha conexión con la luz. Shalom.